eso es ley de escasez. Si tú hablas del bloqueador Solaretia, donde tú dices, o el bloqueador Moisín, factor de protección 30, donde tú dices, es un bloqueador físico que trae zinc y titanio, eso es ley de escasez, porque eso es lo que tú le debes generar al cerebro para que el cerebro diga, bueno, ¿por qué lo voy a comprar? Y a él le encanta reconocer las oportunidades más valiosas cuando son limitadas. Ahora, nos vamos a la ley de contraste. Esta ley es bien interesante también. Siempre el blanco se va a ver más fuerte encima de algo negro, absolutamente siempre. O sea que siempre el cerebro va a comprarte cuando tú vas dos opciones o más. Por ejemplo, ley de contraste. Cuando yo estoy con ley de contraste, entonces primero debo empezar a vender, por ejemplo, si yo voy a vender el omega 3, entonces yo voy a vender, mira, te voy a mostrar este omega 3 por 90 y primero voy a vender el de mayor precio, porque cuando el cerebro reconoce el de mayor precio, o sea que siempre vamos a empezar a vender lo más alto. O sea que si tenemos doble X, entonces tenemos doble X y después nos vamos con daily de 60, después con daily de 30. Y si no, bueno, estoy asumiendo que esto es un diplomado para toda Latinoamérica, no sé si todas tienen los productos, pero les voy a contar la idea con los ejemplos que tenemos aquí en Colombia. Entonces, también otra forma, o sea que si tú le dices, mira, este es el doble X, cuesta tanto dinero, el cerebro va a decir, bueno, puede que le parezca harto, pero si yo ya le ofrezco el daily de 60, el cerebro va a decir inmediatamente, ese sí lo puedo comprar, ese sí lo puedo comprar. Y si le muestro el de 30, más probabilidades de compra. En cambio, si yo le empiezo a mostrar, porque normalmente nosotros subestimamos las objeciones de compra de las personas, entonces yo digo, no, yo le muestro el poquito, el pequeñito, porque este como que no puede comprar y este me dijo que está mal de plata. No importa, vamos a jugar es con el cerebro. Entonces tú, si le muestras primero el daily de 30 y después el 60, entonces el daily de 30 le va a parecer caro y el daily de 60 le va a parecer re caro y el doble X ni hablar. O sea que el cerebro de una vez se bloqueó y el reptiliano toma la decisión que no. Por eso es muy importante que empecemos. Vendo el omega de 90 y si le parece caro, entonces el de 30 le va a parecer maravilloso. Y siempre vamos a tener dos opciones. Eso funciona en ley de contraste, pero también va a funcionar, por ejemplo, cuando yo pongo dos opciones. Mira, tengo esta NutriCheck, tengo esta proteína. O sea que siempre démosles a las personas dos o tres opciones para que el cerebro le encanta jugar. Recordemos que el cerebro reptiliano le encanta jugar, le encanta todas estas cosas que tienen que ver con opciones, con placer, y eso le genera al cerebro placer, que tú le muestres, mira, es que lo tengo en polvo, lo tengo, y eso le va a gustar. Entonces la ley de contraste, de esa forma la vamos a empezar a utilizar. Ley de no resistencia, importante esta ley. Esta ley, si la aprendemos a manejar, nos vamos a evitar dolores de cabeza, mal genios, acaloramientos y una cantidad de cosas. Disminución de la inteligencia, vamos a evitar que se nos explote la amígdala, que es ya ese órgano que cuando nos da mal genio se alborota, se repliega. Entonces, la ley de la no resistencia. Cuando una persona entra en conflicto contigo por un producto, porque tiene una mala experiencia, porque le cayó algo mal, porque no le gustó, porque alguien no lo edificó de la forma correcta, debes hacer lo siguiente. Primero debes escuchar. Solo cuando tú escuches que la persona se descargue, eso sí, te recomiendo que te eches un poquito de mantequilla para que si la persona está disgustada, ella hable y se exprese, porque solo cuando ella se exprese, solo hasta a partir de ese momento te va a escuchar. Entonces, cuando ella se expresó, ella va a abrir el oído y de pronto un poquito el corazón. Entonces tú vas a entrar en algo que se llama proceso de validación. Cuando tú entras en proceso de validación, eso significa que te vas a poner en el lugar de ella. Y cuando tú te pones en el lugar de ella, puedes hacer algún comentario de que, mira, no te preocupes, que yo pensaba lo mismo, no te preocupes que hay empresarios que les ha pasado eso, porque por eso debemos llenarnos de historias para poder nosotros tener argumentos. Cuando tú entras en validación con ella y ella siente que tú la estás entendiendo, baja la guardia completamente. Y en ese momento, entonces ella te va a escuchar.
Por eso hay que entrar en ley de no resistencia, de alguna forma dar la razón, de alguna forma en proceso de validación, pero no entremos a limitar, a entrar en conflicto, porque se daña absolutamente todo. Cuando se entra en conflicto, el cerebro se bloquea. Entonces el cerebro ni le entra lo límbico, ni le entra el neurocorte, ni lo lógico, ni lo racional, ni toma ninguna decisión y perdiste el año. O sea que debemos aprender a manejar esta ley de la no resistencia. Ahora vamos a hablar de leyes para optimizar las ventas, que tiene que ver ya con las ventas. Vamos a hablar de esta ley, que es la ley del pico, y esta ley del pico tiene que ver con que no vendas solo con el pico, que tiene que ver con la ley del iceberg también, que no es vender solo con el pico, porque cuando tú vendes con el pico, pues nos volvemos vendedores de catálogo, digamos sencillamente. Yo te recomiendo algo porque estoy estoqueado, tú me das el dinero, no le hago seguimiento y no sé qué más pasó, y eso es vender con lo externo, eso es vender, mejor dicho, con el consciente, con tus propios acuerdos, con tu propia idea. O sea que la ley del pico tiene que ver, no vendas con el pico, tienes que vender con la parte bien, pero bien profunda. Y esa parte profunda ya la hemos hablado. Cuando tú logres hacer esto, en las ventas vas a tener buenos resultados. La ley de la cima tiene que ver con que el camino no es plano, el camino tiene que ver con que tú te caes y debes crear una habilidad profesional en levantarte rápido. Porque si tú no lo haces, ahí mismo le coges miedo y el subconsciente le va a coger miedo. O sea que si yo me lancé a vender algo y tuve una mala experiencia, tienes que validar eso y salir de ese proceso. Tienes que salir de ese proceso porque si no generas un condicionamiento cerebral y esto es directamente proporcional a el tiempo en que te demores en salir. Por eso es tan importante que tú cometes un error, validas rápidamente qué pasó, lo corriges rápidamente, porque afortunadamente somos seres humanos y lo y podemos cometer errores, pero la idea es que no nos equivocamos dos veces con el mismo error y corregirlo rápidamente y salir adelante. La otra ley es la ley del empresario, y la ley del empresario tiene que ver con que tú debes poner el traje empresario. El traje empresario no es la corbata, no es los tacones y la falda. El traje empresario es el que tú te veas como un empresario y no como vendedor, no como una persona que necesita un jefe o un upline para que le diga qué debes hacer. El empresario es esa persona que está dispuesta, por ejemplo, a invertir, es esa persona que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. ¿Me cuentas, Claudia? Sí, es que dejamos de escucharte como por 2 minutos, que puede ser un proceso de internet que está lento. Voy a empezar la ley del empresario. Ok, entonces tú me vas contando si se va escuchando bien. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Ok, entonces la ley del empresario tiene que ver con ponerse el traje de empresario, pero no corbata y tacones, sino la postura del empresario. Y el empresario lo que hace es que trabaja horas extras, que se capacita, invierte en lo que tenga que invertir, hace lo que tenga que hacer sin pasar por encima de nada. Porque si tenemos actitud de empleado, pues siempre vamos a esperar que nuestro upline nos diga lo que tenemos que hacer. O sea que esto va a funcionar en las ventas. La ley del peldaño, que es la siguiente ley, tiene que ver pues con los escalones que vamos a empezar a trabajar. Nada es gratis. Si yo voy a mover 400 puntos o 600 puntos o 1000 puntos, tengo que establecer unos peldaños, unas metas semanales y debo generar un plan de acción para que nosotros podamos obtener los resultados importantes. Ley de la palanca, ya la conocemos, el apalancamiento hace parte de este concepto importante e interesante. Por eso es que debemos apalancarnos con todos los eventos que hayan, con todo, porque esto va a hacer que nuestro negocio recobre una fuerza bien, pero bien interesante. Es una fuerza invisible, pero es bien, pero bien poderosa. La ley del tiempo es importante y yo les quiero hacer esa pregunta: ¿cuánto vale una hora de su tiempo? ¿Cuánto vale una hora de su tiempo? Porque si nosotros necesitamos aprender a ser eficientes y eficaces, hacerlo rápido y hacerlo bien hecho. Es muy importante para que administremos el tiempo. ¿Cómo administrar? O sea, con nuestros puntos que son más importantes,
empecemos a organizar el tiempo, cómo vamos a dedicar el tiempo a unas personas más que a otras para que empecemos a ser muchísimo más efectivos. Esta ley del entrenamiento es clave para las ventas y esta ley tiene que ver con que debes tener un discurso para todo. Debes tener un discurso para ventas, debes tener un discurso para cerrar, debes tener un discurso para vender el omega, debes tener un discurso para vender el sueño, debes tener un discurso para contar los 4 cuadrantes, debes tener un discurso para todo. Es importante porque cuando tienes un discurso vas a ser mentalmente rápido y no vas a estar perdiendo conexión mental cuando estés pensando y tratando de conectarte con otra persona. O sea que debemos empezar a tener un discurso. La ley del blanco tiene que ver con que debemos empezar a enfocarnos, a enfocar qué vamos a hacer. Por ejemplo, a veces tenemos una lista y no sabemos por dónde empezar, no sabemos a quién llamar, pues sencillamente enfoquémonos y darle paso, el primer paso. Y es decir, si yo tengo una lista, pues puedo empezar a decir, bueno, de ellos, listo, no me atrevo de pronto a llamar ahorita, pero si a ellos les gusta cuidarse en nutrición, entonces les voy a invitar, les gusta sentirse bien, verse bien, les gusta comer saludable, entonces les voy a invitar a un taller. Entonces eso es muy importante saber en qué nos vamos a enfocar. La ley del gancho es que tú debes generar un gancho en el cerebro para que la gente se quiera quedar contigo. ¿Cuál va a ser tu pegante emocional? O sea, ¿qué es lo que tú les vas a dar extra? ¿Cuál es tu plus? ¿Qué es lo que tú le vas a dar extra a esa persona internamente? Que puede ser confianza, que puede ser empatía. La gente le encanta que la escuchen, la gente le encanta que tú sientas con ella, que la entiendas, que la comprendas, porque la comunicación hace que empiece a limpiar el alma y que se empiecen a manejar las emociones adecuadamente. Entonces la ley del gancho es muy importante. Y la ley del gozo tiene que ver con que si tú empiezas a aprovechar todas estas leyes y las aplicas de una forma correcta, honesta e íntegra, pues va a venir la ley del gozo, porque si tú haces una buena siembra, evidentemente vas a tener una excelente cosecha. Les voy a hablar de unos tips de neuroventas que tienen que ver para el cierre. Y esto va a ser bien importante en el momento del cierre porque ahí debemos aprender a ser concretos y debemos aprender a ser contundentes. Mira lo que dice aquí. Al cliente le gusta comprar, no le gusta que le vendan. A la gente no le gusta que le vendan. O sea que debemos aprender a tener acercamientos con las personas. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo le vendí un producto a alguien, es importante llamarlo. Por ejemplo, la segunda llamada, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue con esa depresión? ¿Cómo siguió tu vida? Para que la persona se sienta importante. Cuando tú empiezas a hacer esas varias llamadas, entonces cuando tú le quieras ofrecer otro producto, la gente va a estar abierta, el corazón, y va a estar abierta la mente. Va a estar abierta la mente y el corazón. Entonces la gente compra solita. La gente le gusta comprar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estar atentos, porque la gente se está quejando todo el tiempo. Entonces se queja, es que estoy cansado, es que no duermo, es que estoy estresado, y ahí es donde nosotros podemos entrar y empezar a establecer una relación y una amistad. Importante este otro tip de neuroventa. Y este tip de neuroventa tiene que ver con identificar la objeción de compra. Recordemos que solo hasta que el cliente dice 7 veces no hay posibilidad de compra. ¿Cuál es la objeción de compra? Por ejemplo, si la gente dice, ay, pero esa malteada no viene en sabor a frambuesa, entonces tú, o a coco, entonces tú dices, eso significa que igual te quieres comprar la malteada. Es una objeción de compra. Ay, no, pero es que a mí no me gustan tabletas, a mí me gusta en cápsulas, un ejemplo, o en perla blanda. Esas son objeciones de compra. Entonces muchas veces nos desilusionamos porque nos hace cualquier comentario, nos condicionamos cerebralmente y nos desilusionamos y nos seguimos, y resulta que eso era una alarmita donde la gente nos está explicando que quiere comprar. Es bien importante. Mente rápida domina. Mente rápida domina. Y ya sabemos cómo vamos a entrenar la mente rápida. La vamos a entrenar, hacer un entrenamiento en atención, concentración, también en percepción, en memoria, pero también vamos a empezar a entrenar la conectividad nerviosa con la respiración, con la sonrisa.
con el sueño, con la esperanza. En psiconeuroinmunobiología, ese término es bien importante porque en salud, el cerebro, cuando tú tienes una ilusión, un deseo fuerte, vas a elevar el sistema inmune. O sea que eso también nos va a aumentar la conectividad nerviosa. O sea que todo eso nos va a ayudar para que tengamos mente rápida, que es bien importante. Mira lo que dice acá, el cliente compra beneficios, compra tendencias, compra conceptos. O sea que la gente no compra el Slack 500 porque tenga ácido linoleico. A la gente no le interesa eso. O sea que si tú le dices, mira, es que este Slack 500 es un primo hermano del omega 3, es un ácido linoleico espectacular, eso no vende. Lo que él vende es el resultado del beneficio final. Lo que vende es la emoción que tú puedas despertar y poderla llevar hacia futuro. Imagínate que tú te tomes el Slack 500 y tú puedas volver a ponerte un vestido de baño de 2 piezas, que tú puedas empezar a controlar esa grasita que tienes acumulada en esos sitios que son difíciles de quitar. Eso es lo que vende. La gente a veces compra por moda. Por ejemplo, el HCN, la gente le encanta ahorita la biotina, le encanta el colágeno, entonces la gente a veces compra por moda. Por eso debemos estar atentos y escuchar cuál es la necesidad de la gente, pero no solo escuchar con el oído, sino también aprender a escuchar con el corazón. Eso es bien importante. Y ahí ese es el siguiente punto que viene, saber escuchar. Nosotros tenemos que entrenarnos en eso, sobre todo los que somos sanguíneos y nos cuesta más trabajo, porque cuando somos sanguíneos lo que queremos hacer es vender, y cuando yo quiero vender, yo lo que quiero hacer es de pronto sacar un poco de productos que tengo estoqueados. Entonces, si tengo un ajo estoqueado, entonces yo voy a querer venderle el ajo porque te va a ayudar en circulación, porque es antielítico, porque te ayudan parásitos, una cantidad de cosas, pero resulta que yo no estoy escuchando lo que la gente realmente quiere comprar. O solamente, por ejemplo, si quiero vender doble X, porque sabemos que todo el mundo lo necesita, y yo sé que la gente lo necesita y tengo la razón, pero resulta que la persona tiene otra prioridad. Entonces necesito aprender a escuchar con el corazón y con la mente, y debo aprender a callarme un poquito, porque es la forma de aprender a establecer relaciones duraderas. Esta técnica me encanta y es una técnica comercial que se llama Maneja el Sapo, y ustedes se deben estar preguntando, esa técnica tan rara, con ese nombre como tan feo, y es una técnica que la utilizamos para las personas que acompañan el potencial cliente, porque resulta que el sapo, de hecho nosotros también hemos sido sapos en algún momento, pero resulta que el sapo es el que acompaña el otro cliente. El sapo no va a pagar el producto del cliente, pero el sapo sí puede dañar la venta, y nosotros, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues ignoramos al sapo todo el tiempo, entonces no le hablamos a él porque queremos convencer al otro. Si nosotros aprendemos, cuando yo estoy con una persona que es mi cliente y tiene a otra persona al lado, que es el que se denomina sapo en esta técnica, que el nombre es feíto, pero funciona muy bien. Resulta que si yo le hablo a mi cliente y le hablo al sapo, y le hablo a mi cliente y le hablo a la otra persona, yo voy a integrar los 3 cerebros. Yo voy a integrar el cerebro reptiliano, el límbico y el neurocórtex, y yo voy a obtener un beneficio mayor. Y le aseguro que si usted le da un buen, lo consiente, lo escucha, y el sapo no iba a comprar, porque el sapo no va a comprar, pero yo le aseguro que si usted lo trata bien, el sapo resulta comprándole, pero si no, le daña la venta porque le daña la venta. Otro tip de neuroventa tiene que ver con entender el principio de causa y efecto, y esto es muy importante a la hora de vender, porque esto tiene que ver con el manejo de las expectativas. Entonces debemos aprender a ser muy impecables con eso, sobre todo con Nutralife, porque tenemos un legado que nos ha dado la compañía como embajadores Nutralife, para que seamos responsables con la venta de los productos. Nuestros productos no son naturales con poderes sobrenaturales, por eso debemos manejar una expectativa correcta del producto. No son productos que curen, son productos, suplementos dietarios que nos van a ayudar a equilibrar las células y nos van a ayudar a mejorar una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, si yo sé que el doble X tiene algunos efectos, por ejemplo, como algunas personas les puede dar sueño, algunas personas les puede ocasionar demasiada actividad. Si yo le digo, mira, te puedo dar esto,
o te puede dar lo otro, pues la persona ya sabe que puede haber una causa y un efecto, y cuando le suceda, puede que no va a tener ningún problema. La gente va a decir, bueno, él me lo explicó. Entonces, si yo empiezo a explicar impecablemente cada cosa, pues voy a entender este principio, que es cómo funciona todo esto. La evidencia genera convicción. Yo no sé de muchas historias de cosas concretas donde dicen, mire, yo me lo tomé, yo tomé esto, me dio esto, sabe a esto, no se preocupe, yo sentí lo mismo, porque mire que hay personas que por ejemplo con el WS les da mareo. Entonces cuando usted le dice, no se preocupe que a mí me pasó lo mismo, pero ya después me sentí súper, esa evidencia de que usted lo vivió, de que otra persona lo vivió, pues le va a generar convicción a la hora de la venta. No olviden lo importante de la persistencia, hasta que el cliente diga que todo eso es no, hay posibilidad de compra. Y para terminar, pues ya quiero dejarlos con esta frase, y la frase es, sí se puede ser feliz, sí se puede lograr muchas cosas en este negocio, sobre todo en esta área de neuroventas, de ventas que es tan hermosa, porque si nosotros aprendemos a conectarnos y aprendemos a conectarnos con el consciente y aprendemos a hablarle al subconsciente y nos conectamos con el alma y el espíritu, con este superconsciente, vamos a aprender a hacer cosas maravillosas. Si aprendemos a conectarnos con el sueño del otro, si aprendemos a conectarnos con la necesidad, con las emociones del otro, vamos a lograr cosas maravillosas en la vida y vamos a poner un granito de arena en el mundo para que la gente vea la vida de otra forma. Por eso sí se puede ser feliz. Me encantó Claudia, esta noche haber estado con ustedes, muy feliz. Esto era lo que tenía por contarles. Muchísimas gracias a todas las personas que están en la sala.